Estimada comunidad, Biotecnología UTLA, manteniendo su compromiso por fomentar espacios de divulgación científica, le da la más cordial bienvenida al 16º conversatorio denominado Aplicación de nanopartículas de plata obtenidas mediante síntesis verde como alternativa sostenible para el tratamiento de agua. El continuo aporte de compuestos orgánicos y microorganismos patógenos a fuentes hídricas reduce drásticamente los niveles de oxígeno disuelto y altera el equilibrio ecológico natural. En este sentido, es necesario investigar nuevas tecnologías para enfrentar esta problemática. En los últimos años, la nanotecnología verde ha surgido como una alternativa de gran potencial para mejorar la calidad de agua de manera rentable, económica y ecológica. El objetivo de esta investigación es estudiar el efecto de nanopartículas de plata obtenidas mediante síntesis verde, como agentes antimicrobianos y o detoxificantes, para su posible aplicación en tratamiento. En esta noche contamos con la presencia de Cintia Mercedes Gordón Falconi, quien es máster en estudios interdisciplinarios en sostenibilidad ambiental, social y económica por la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad cursa el doctorado en sostenibilidad ambiental en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia en el manejo de métodos, herramientas y estrategias de ecología industrial y urbana que permitan recrear sistemas industriales y urbanos de manera que resulten sostenibles y en armonía con el ecosistema natural. Además, en el diseño y aplicación de sistemas biotecnológicos dirigidos a la solución de problemas de salud, ambiente, biodiversidad e industria, a nivel de investigación y producción, con conciencia social y respeto por los derechos humanos y ambientales. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 50 minutos y se ha destinado 2 espacios en el intermedio y al final de este para la generación de preguntas, para lo cual la persona que desee formular algún interrogante deberá colocarla en el chat para que sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Con este preámbulo, Cintia, te damos paso. Te escuchamos. Bueno, David, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero iniciar esta conferencia primero agradeciendo a la Universidad de las Américas, a la carrera de Ingeniería en Biotecnología, donde tuve la suerte de dar clase un par de semestres, a David, a Emilia también por la oportunidad de participar en esta conferencia y por permitirme venir a contarles hoy un poco sobre mi trabajo. Como David lo dijo, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, exclusivamente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y el trabajo de investigación que les voy a contar el día de hoy forma parte de mi formación de doctorado, que lo realizo con el continuo apoyo y con el aporte del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Investigación y Técnica de Argentina. Y este trabajo lo pudimos realizar con el apoyo de la Escuela Politécnica del Ejército, que ahora se llama Universidad de las Fuerzas Armadas, y el Centro de Nanociencia y Nanotecnología. El trabajo que les voy a explicar el día de hoy es aplicación de nanopartículas de plata obtenidas mediante síntesis verde como una alternativa sostenible para el tratamiento del agua. A ver, les pido disculpas que esto a veces me cuesta un poco. Bueno, mi charla va a estar principalmente dividida en 3 etapas. En la primera les voy a explicar por qué es importante utilizar la nanotecnología o aplicar la nanotecnología como una alternativa para tratamiento de agua. Entonces, al principio les voy a hablar sobre el agua. Después les voy a explicar un poco sobre lo que la nanotecnología es y cuáles son sus aportes a nivel de investigación y en muchas áreas de investigación, y después les voy a hablar exclusivamente sobre el trabajo en el cual ahora estoy realizando esta investigación. Bueno, ¿por qué es importante estudiar el agua? Como muchos de ustedes o todos saben, la tercera parte del planeta Tierra está formado por agua, y eso nos ha hecho pensar que es un recurso ilimitado y que podemos contar con este recurso de manera ilimitada
y que tiene una capacidad de depuración solo, lo cual no es cierto, porque ahora la continua actividad del ser humano ha hecho que los ecosistemas absorban mucho de esa contaminación, llegando a niveles que incluso es imposible que logren su depuración, su tratamiento, su estabilización. Esto aquí. Bueno, pero aparte de eso, es importante considerar que los seres humanos y los animales estamos compuestos mayoritariamente por agua. Eso quiere decir que si nosotros consumimos un agua que está en una mala calidad o que tiene contaminantes, indiscutiblemente nos van a afectar a nosotros, van a afectar a todos nuestros procesos metabólicos. Por ejemplo, como un dato extra aquí, el cerebro tiene el 83% de agua. Eso quiere decir que si nosotros consumimos agua en mal estado o agua con contaminantes químicos persistentes, la función del cerebro podría verse afectada, al igual que todos los órganos. Al igual que el ser humano, los animales también están compuestos mayoritariamente por agua, entre el 60 al 90%, dependiendo de la especie. Las especies acuáticas son las que tienen mayor concentración de agua y por eso son las que se ven más afectadas por toda la descarga de contaminantes que actualmente ocurre que llegan al mar. Un poco las propiedades físico-químicas del agua. En sí, la molécula del agua es una molécula excepcional. De hecho, el agua es el factor por el cual podemos decir que existe vida en el planeta Tierra. Y estas características se deben a que en la molécula de agua, bueno, la molécula de agua está formada, como ustedes saben, un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Es que los átomos de hidrógeno tienen un ángulo de 104.5 grados entre sí, y eso hace que la molécula sea simétrica y que tenga la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno le dan características específicas al agua, como cohesión, adhesión, y le permite solubilizar casi todas las sustancias, bueno, de hecho todas las sustancias polares, y eso hace que pueda interaccionar con todos los contaminantes que llegan al agua. El agua es el único compuesto químico que puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso a condiciones de temperatura comunes. Se pueden encontrar sólido, por ejemplo, en los polos, los glaciares, la nieve, el granizo, líquido en la lluvia, los ríos, los lagos, los mares, los océanos, y en estado gaseoso en las nubes y la niebla. Esto hace que permita la vida, como les había mencionado, pero también hace que pueda interaccionar de una manera muy amplia con todos los contaminantes que están tanto en el agua como en el aire, por ejemplo. Bueno, algunas de las reacciones que pueden involucrar o que donde el agua está involucrada pueden ser las de disolución, porque se pueden disolver gases. Por ejemplo, se puede disolver el CO2, que hace que cambie el pH del agua, puede disolver sales, aniones, cationes, y pueden ocurrir un sinnúmero de reacciones químicas como reacciones de hidrólisis, ácido-base, óxido-reducción, complejación, solubilización, precipitación, reacciones fotoquímicas y fenómenos biológicos. Todas estas reacciones son las que permiten que el agua tenga estas espectaculares características que permiten la vida, pero también hacen que se vuelva complicado el tratamiento de los recursos cuando hay un aporte de contaminantes. Bueno, aquí les traje como un pequeño detalle o una explicación de esto que les había mencionado. Aunque la tercera parte del planeta Tierra está compuesto de agua, el 97.5% es agua salada. Eso quiere decir que esta agua actualmente no la utilizamos porque los procesos para desalinizar el agua son muy costosos, así que el 2.5% es agua dulce. Sin embargo, este 2.5% está dividido en tres grupos. De este 2.5%, el 70% del agua se encuentra en glaciares, en nieve, en hielo, que podríamos decir no está accesible para el consumo. Casi el 30% de este 2.5% es agua subterránea, agua de difícil acceso, y esta agua es la que, podríamos decir, capta los contaminantes que vertimos en el suelo.
y menos del 1% es el agua que se encuentra disponible en los recursos hídricos, los ríos, los lagos. Entonces, esto nos tendría que hacer cambiar un poco la visión de que el agua es un recurso ilimitado. Si ustedes se fijan, menos del 1% es el agua que tenemos disponible para consumir y que no necesita una fuerte inversión económica para su aprovechamiento. De este 1%, podemos decir que en los países de Sudamérica el 70% se utiliza para uso agropecuario, el 20% para el sector industrial y aproximadamente el 12% para el sector municipal. Les coloqué una imagen donde se ve cómo sería la distribución del uso del recurso hídrico en cada continente. Como les había mencionado, en Sudamérica el 70% lo utilizamos para cultivo y tan solo el 10% se utiliza a nivel industrial porque en la región no hay un desarrollo industrial importante. Pero si ustedes se fijan, en Europa el uso industrial del agua es casi la mitad o un poco más de la mitad, el 52.4%, y el uso agrícola tan solo el 32.4%. Esto es porque en Europa actualmente existe un problema de sequía y está muy regulado el uso de agua para riego. Entonces, acá les coloqué una imagen como para tener una idea de cuál es la distribución de los recursos hídricos en todos los continentes. De ese 1% que les había mencionado, que sería los recursos hídricos que están disponibles, en Sudamérica tenemos el 26%. Sin embargo, solamente representamos en población el 6%. En Europa, donde les había dicho que hay un déficit hídrico, ellos tienen el 8% de todo el recurso hídrico del mundo, pero tienen el 13% de la población mundial. En África, ellos tienen el 11% del recurso hídrico y el 13% de la población mundial, pero su recurso hídrico se encuentra en aguas subterráneas, se puede decir. Entonces, es como la zona del mundo donde hay mayor sequía. Bueno, pero ¿qué pasa con los procesos de tratamiento de agua? En realidad existen pocos datos confiables y que hagan un análisis real de cuál es la situación de tratamiento de aguas residuales en todos los países de Sudamérica. No hay mucha información al respecto. De manera general, lo que se sabe es que los países que tienen altos ingresos son los que tienen mejor o un manejo más eficiente en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Como el 70% de los países que tienen ingresos altos tratan sus aguas residuales, mientras que los países que tienen ingresos económicos bajos a lo mucho llegan al 8% de tratamiento. Esto tiene muchas implicaciones porque los tratamientos de aguas residuales necesitan infraestructura costosa, capacidades, técnicas institucionales y financiamiento que lastimosamente en los países de la región todavía no lo tenemos. Entonces se vuelve un problema importante. De hecho, por ejemplo, como referencia en la ciudad de Quito, nosotros el agua residual que se genera en la ciudad desemboca en el río Machángara, del Machángara pasa a la cuenca del río Guayabamba, del río Guayabamba pasa al río Esmeraldas y el río Esmeraldas desemboca en el mar. Pero toda la provincia de Esmeraldas recolecta el agua para consumo humano del río Esmeraldas. Esto se vuelve un problema. Y Quito disfruta de las playas que están en Esmeraldas. Igual, es una complicación importante. De hecho, en el país, las únicas ciudades que tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales actualmente son Cuenca y Loja. En Argentina, por otro lado, la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más grandes de Sudamérica, ellos tienen instalado 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero que todavía no abastecen el tratamiento para toda la ciudad. Solamente hacen el tratamiento de 2 localidades y el resto termina en el Río de la Plata. Bueno, de alguna forma existen estudios e investigaciones que respaldan y que permiten el conocimiento de cómo hacer el tratamiento de las aguas residuales
urbanas. Entonces, se podría decir que conocemos más o menos cómo hacer el tratamiento de materia orgánica a través de sistemas biológicos. Los compuestos químicos persistentes se pueden recuperar a través de procesos de filtración, pero en los últimos años ha habido un importante incremento de nuevos contaminantes que se los ha denominado contaminantes emergentes. ¿Por qué se llaman contaminantes emergentes? Es porque no existe una regulación respecto a estos contaminantes. Son contaminantes que todavía no se sabe bien qué es lo que hacen en los ecosistemas, como por ejemplo los medicamentos que consume el ser humano. Como ustedes saben, los medicamentos todavía no existen medicamentos que sean sitio dirigidos. Al no ser sitio dirigidos, lo que tenemos que hacer es tomar grandes cantidades de medicamentos para asegurar que este medicamento llegue al sitio donde hay una afección. Eso quiere decir que el medicamento llega al sitio donde hay una afección, pero todo el resto que no fue utilizado es desechado a través de la orina y las heces que llegan a las aguas residuales, y de las aguas residuales llegan a las fuentes hídricas. De hecho, por ejemplo, actualmente se estudia mucho para entender qué es lo que pasa con el coronavirus, por ejemplo. Los virus no están legislados, no están regulados para saber cuál es la concentración que deben estar en aguas residuales. Hasta ahora se sabe que llegan a las aguas residuales, que las personas que tienen coronavirus expulsan el virus a través de las heces. Bueno, los contaminantes emergentes son todos los medicamentos que pueden ser hormonas, por ejemplo, antibióticos. Los antibióticos afectan a los ecosistemas porque matan a las bacterias y se rompen las cadenas tróficas. Muchos de los medicamentos que se utilizan para afecciones psiquiátricas también afectan mucho a las especies acuáticas, los plaguicidas, los herbicidas, y también las nanopartículas, sobre las cuales todavía hay muy poca información para entender qué es lo que hacen en las fuentes hídricas. De hecho, se estima que aproximadamente se vierten 300 millones de toneladas de sustancias contaminantes de forma anual. Acá les puse una imagen que indica cómo sería o la información que hay respecto a qué contaminantes están en las aguas residuales o en los lodos en algunos países del mundo. Si ustedes se fijan, en Sudamérica, lo que está en verde significa que no hay datos. Realmente los países que tienen algo de información, se puede decir que es Brasil y Argentina. Brasil tiene un desarrollo importante en investigación, Argentina también tiene toda una estructura de investigación, pero el resto de países no sabemos qué es lo que está pasando con nuestras aguas residuales y cómo todos estos desechos farmacéuticos, agroquímicos, narcóticos de la industria alimentaria están afectando nuestros recursos hídricos. Como les había mencionado, el problema del tratamiento de los recursos hídricos no es solamente que afectan a las especies que están en el recurso, sino que de alguna manera un recurso hídrico que está contaminado, por ejemplo, en las zonas altas en Ecuador, ese mismo recurso hídrico después va a servir como fuente de agua dulce para las ciudades que están más hacia el nivel del mar. Esta es otra imagen que me pareció interesante mostrarles, donde muestra qué cantidad de productos farmacéuticos encontraron en aguas residuales y en lodos de sistemas de tratamiento de aguas. Como ustedes se fijan, donde más se mostró, o la cantidad mayor de estos medicamentos, está en Norteamérica y en Europa. Y en nuestro caso existen algunos reportes en Argentina y en Brasil, pero en el resto de países de la región no existe información. Eso no quiere decir que nosotros no estemos generando esos contaminantes, lo que pasa es que todavía no tenemos información al respecto. Bueno, ¿cuál es el problema de estos contaminantes emergentes o de cualquier contaminante en un recurso hídrico? Es la bioacumulación. Y cómo estos contaminantes pasan a través de las cadenas tróficas, afectando a las especies
más grandes. Entonces, todos los contaminantes que son desechados llegan a las fuentes hídricas, de las fuentes hídricas terminan en el mar pueden ser absorbidos por las especies más pequeñas, fitoplancton, zooplancton, y van ascendiendo en la cadena trófica. A medida que van ascendiendo, su concentración también se vuelve mayor, porque la especie se vuelve mayor y se vuelve mucho más letal. Y de alguna forma esto nos debería obligar a pensar que todo lo que nosotros desechamos a las aguas residuales regresan a nosotros, porque si nosotros estamos echando contaminantes que son bioacumulados por los peces, por ejemplo, después mañana esos peces son los peces que pescamos y nos comemos. Hay un estudio importante en el Mediterráneo se empezó a hacer investigación porque hubo una especie de peces que empezaron a cambiar de sexo. Entonces, claro, el cambio de sexo de estas especies afectó el ecosistema y el equilibrio de esa cadena trófica. Entonces, tratando de entender qué es lo que está pasando y por qué cambia ese equilibrio trófico, se dieron cuenta que los peces empezaron a cambiar de sexo por el alto contenido de hormonas que estaban en el agua. Esto todavía nosotros ni siquiera tenemos idea qué es lo que está pasando con nuestros recursos hídricos. Bueno, esto les quería contar un poco para explicarles por qué nos interesa mucho estudiar el agua, por qué nos interesa mucho estudiar alternativas de tratamiento para el agua. Y bueno, la nanotecnología ahora es una nueva herramienta que aporta muchos beneficios, y por eso es que parte de mi investigación se centra o tiene el aporte de la nanotecnología. Así que ahora les voy a contar un poco qué es la nanotecnología y después les voy a contar cómo estoy aplicando nanotecnología para hacer el tratamiento de aguas o como una alternativa para tratamiento de agua. Entonces, ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología es una disciplina que permite crear nuevos materiales mediante el control de la materia a escala nanométrica. ¿Pero qué es la escala nanométrica? Bueno, acá les puse un dibujito para explicarles un poco o para que se puedan dar cuenta cuál sería la escala nanométrica. Si ustedes se fijan, una pelota de tenis más o menos mediría 10 centímetros, un punto de un libro, 1 milímetro. Las células del cuerpo, que ya no las podemos ver, tienen entre 20 a 30 micrómetros. Las bacterias están en el orden de 1 a 10 y los virus están alrededor de los nanómetros, de los 100 nanómetros. Entonces, los nanomateriales se consideran esos materiales que están en la escala de 1 nanómetro a 100 nanómetros. ¿Hay algo? Sí. Ahí. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Acá les puse una imagen donde van a poder darse cuenta o tener una percepción de qué tan pequeñito es una nanopartícula o de qué tan pequeñito es un nanomaterial. Entonces, tienen la escala en nanómetros y las nanopartículas estarían en el orden acá, 1 por 10 a la menos 9. Entonces, tenemos la escala macro. En la escala macro podríamos decir que hay una porción de esa escala macro que es perceptible al ojo humano, como podríamos decir hasta el tamaño de una pulga y un cabello. Más pequeño, o para poder analizar un cabello con mayor detalle, tal vez necesitamos una lupa. Después tenemos la escala micro. A escala micro necesitamos microscopía óptica, y a escala nano, donde se encuentran los virus, las nanofibras e incluso el ADN, necesitamos microscopía electrónica. Bueno, pero ¿por qué nos interesa estudiar estos materiales a esta escala nano? Lo que pasa es que la materia a escala nanométrica tiene propiedades intensivas diferentes. Las propiedades intensivas son propiedades que no dependen de la materia. Entonces, todos los materiales en escala nanométrica tienen propiedades ópticas distintas a las que tendrían respecto a materiales de escala macro, propiedades magnéticas distintas, propiedades eléctricas distintas, que dependen del tamaño, la forma, la composición y el entorno donde se encuentran. Entonces, con el estudio de la nanotecnología, lo que se busca es aprovechar estas nuevas propiedades que tienen estos nanomateriales para poderles dar nuevas aplicaciones.
Aquí les puse como un poco para ejemplificar cómo cambiarían estas propiedades los materiales. Por ejemplo, un caso muy típico que se explica cuando se estudia nanotecnología es el caso de las nanopartículas de oro. El oro a escala macro es un color amarillo, sin embargo, a escala nanométrico pueden cambiar entre el color rojo y el color violeta de acuerdo al tamaño. Eso quiere decir porque existen las características del compuesto absorben diferente longitud de onda de acuerdo al tamaño y reflejan un color específico. Entonces, fíjense, la nanotecnología como ciencia o como área de conocimiento o como área de conocimiento se le aplicó desde el siglo IV, por ejemplo, con esta copa de Licurgo, que es de los romanos. Entonces los romanos hicieron esta copa y en esta copa utilizaron oro. En su proceso de fabricación específico, lo que hicieron es generar nanopartículas. Entonces, esta copa cambia de color de acuerdo a la interacción con la luz. Se torna unos colores rojos y eso es porque está compuesto de nanopartículas que están en el rango de 10 a 20 nanómetros. Existen muchos de los vitrales de las catedrales de Europa tienen esta misma característica, que a medida que el sol las ilumina, cambian de color. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas características ópticas de los nanomateriales? Se utiliza mucho, por ejemplo, para adherir una nanopartícula a una molécula de interés. Entonces, podemos adherir una nanopartícula a una molécula de interés y que cuando reacciona con otra, podemos observar la nanopartícula o un indicador. Es como que nos serviría para tener un indicador con color. Las propiedades magnéticas, ¿cómo se utilizan? Bueno, existen nanopartículas que tienen propiedades supramagnéticas, como por ejemplo el hierro. El hierro en escala macro no tiene propiedades magnéticas, pero en escala nano sí. Entonces, esto se está tratando de utilizar mucho en estudios de medicina, porque como les había mencionado, ahora se estudia mucho para tratar de encontrar la forma de que los medicamentos sean sitio-dirigidos. Entonces, lo que se hace es, se adhiere el medicamento a una nanopartícula y después se puede orientar gracias a esta propiedad magnética que tienen las nanopartículas. Como propiedades eléctricas, hay un grupo de nanopartículas que se denominan los quantum dots. Los quantum dots son nanopartículas formadas por el sulfuro de cadmio que son fluorescentes de acuerdo a su tamaño. Esta capacidad o esta calidad, esta propiedad de los quantum dots son utilizados o se aprovecha para hacer las pantallas LED que todos conocemos. Algunas otras propiedades eléctricas que se busca aprovechar es utilizar nanotecnología para hacer paneles solares. Entonces, ¿cuál sería el aporte de nanotecnología como paneles solares? Es que ahora los paneles solares son planchas que son muy rígidas. Al trabajar en escala nano, tal vez podríamos trabajar con placas que sean flexibles y eso aportaría mucho porque se pueden hacer paneles solares que se desplieguen y se puedan otra vez volver a guardar. Bueno, la nanotecnología en sí misma no se considera como una ciencia porque involucra el estudio de todas las otras ciencias como química, física, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, biológica, que permite comprender cómo estos nanomateriales o estos nuevos materiales funcionan y cuáles serían sus aplicaciones. ¿Cuál es el beneficio de utilizar nanopartículas o nanomateriales respecto a materiales de escala macro? Bueno, lo que pasa es que a escala nano aumenta el área superficial. Esto puede ser un poco difícil de entender al principio, pero les puse acá un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este cubo en escala macro, tendríamos, y digamos que en mi caso me interesa hacer la recuperación de un contaminante en una fuente hídrica específica. Entonces, en el cubo más grande yo tendría como área específica de contacto las 8 caras del cubo.
Pero ¿qué pasa si yo a este cubo le divido en dos partes? Si le divido en dos partes, ya no tendría solamente las 8 caras, la frontal, la lateral, la posterior, la superior y la inferior, sino que tendría las caras inferior del cubo de arriba y superior del cubo de abajo. Pero ¿qué pasa de vuelta si yo vuelvo a dividir este cubo en 4 veces cada uno? Aumento el área superficial y así sucesivamente. Entonces, son sistemas que se vuelven mucho más eficientes, pero por esta característica, porque su área superficial es mayor y entonces su aplicación es mucho más eficiente que los materiales que están en escala macro. Se puede hacer nanopartículas prácticamente de cualquier metal. Cada metal tiene una característica específica. En mi caso particular, yo trabajo con nanopartículas de hierro porque son semiconductores y porque tienen propiedades antimicrobianas. Ahora se sabe que también tienen propiedades antivirales. Otro de las nanopartículas que se utiliza mucho también es las de cobre, porque las de cobre tienen actividad antimicótica. El paladio se utiliza mucho también porque sirve para los procesos catalíticos, biocatalíticos, para acelerar reacciones. El hierro se usa mucho, o ahora se estudia mucho el hierro, porque son nanopartículas que se podrían dirigir con la ayuda de imanes. Y en el área ambiental se utiliza mucho también para hacer recolección de metales pesados. Las nanopartículas pueden tener diferentes tamaños. Los tamaños de una nanopartícula depende de las condiciones de síntesis, pero básicamente podríamos decir que pueden tener todas las formas geométricas, circulares, triangulares, cúbicas, y dependen de los procesos de síntesis. Como les había mencionado, aquí les puse como una imagen para que ustedes vean el mundo de aplicaciones que tienen los nanomateriales, que puede ser para creación de nuevos materiales, en biología, en química, en electrónica, en física y, como es mi caso, en medio ambiente. ¿Cuál es el proceso de síntesis de las nanopartículas? Bueno, el proceso de síntesis podríamos decir que son 3. Una etapa de nucleación, una etapa de crecimiento y una etapa de estabilización. Entonces, yo tengo un metal que está en estado catiónico. En mi caso, la plata es plata catiónica. A través de un proceso de reducción, yo hago que esa plata se vuelva acero valente. Entonces, por átomo a átomo, el átomo de plata catiónico se hace un átomo de plata acero valente y después hay un proceso de crecimiento. Entonces, esto sería lo que determina el tamaño de la nanopartícula en nanómetros, y después necesariamente necesitamos estabilizarla con algún, si valga la redundancia, con algún agente estabilizante. ¿Por qué hay que estabilizarla? Porque las nanopartículas, al ser tan pequeñitas y al tener un contacto átomo a átomo tan cercano, son eléctricamente y energéticamente muy activos. Entonces tienden a estabilizarse, como todo, como la materia en sí busca la estabilidad, entonces tienden a aglomerarse para estabilizarse. Los reactivos de manera general para el proceso de síntesis de nanopartículas es un precursor inorgánico, que es el precursor metálico, un agente reductor y un agente estabilizante. Aquí podemos ver el proceso de formación de las nanopartículas. Como les había dicho, átomo a átomo, la plata catiónica se hace plata cero valente o cualquier metal, y después existe un proceso de crecimiento y hay un proceso de estabilización. Sí, antes aquí, bueno, todo el proceso de formación, al ser una escala tan pequeñita, podríamos decir que hay muchos factores que afectan el proceso de formación de nanopartículas, como por ejemplo, la velocidad de agitación, cómo agitamos, la temperatura, la luz, el pH, porque al ser tan pequeño, el proceso o la partícula que nosotros estamos produciendo, necesitamos tener mucho control de la cinética de esa reacción y de la estabilidad de esa reacción.
para que las nanopartículas se queden en un estado nano, porque posiblemente lo que nos puede pasar es que en el proceso de síntesis, en un primer momento se formen nanopartículas, pero que están con una carga eléctrica tan alta que tienden a aglomerarse, entonces puede que tengamos nanopartículas por pequeños periodos de tiempo, pero después tenemos materiales en escala micro y macro. Los procesos de síntesis, podríamos decir que existen dos procesos generales, uno que es ascendente y uno que es descendente. El que generalmente se utiliza es el ascendente. Eso quiere decir que yo tengo una solución con la plata solvatada, por ejemplo, en mi caso, entonces podríamos decir que tengo el metal en el estado catiónico, después yo le agrego un agente reductor para que se forme el metal en estado cero valente y se forme la nanopartícula. Las técnicas descendentes es a partir de un material que está en escala macro, a través de un proceso de transformación por medio de energía, hago un proceso de molienda. Este sistema creo que no se lo utiliza mucho porque, claro, va a llegar un punto de la molienda donde yo ya no veo las nanopartículas porque no debería haber para saber que están ahí. Entonces, esto vuelve un poco complicado el proceso. Lo que más se utiliza son los procesos y las técnicas ascendentes. Aquí les puse cuál sería como el proceso general de formación de nanopartículas con una química convencional. Entonces, lo que tenemos es un precursor, que sería la sal metálica, un agente reductor. Como agente reductor se utiliza mucho boridruro de sodio, que es un compuesto altamente tóxico, y como estabilizantes, polímeros y agentes tensoactivos. Entonces, si bien es cierto, la nanotecnología supone muchos beneficios para varias áreas de investigación, pero el problema que existe actualmente es en el agente reductor que nosotros utilizamos, que puede ser un compuesto químico que genera residuos peligrosos. Entonces, solucionamos un problema, pero generamos otro, y esto se podría volver una complicación a futuro. Entonces, nuestro interés básicamente fue sentarnos en procesos de síntesis de nanopartículas, pero síntesis verde, que el proceso es el mismo, pero como agente reductor utilizamos un compuesto que provenga de un organismo biológico, o sí, que pueden ser plantas, hongos, bacterias, y entonces tratamos de utilizar ácidos orgánicos, azúcares, fenoles, proteínas, porque estas también son moléculas que tienen capacidad de donar electrones y que podrían servir para formar la nanopartícula a través de un proceso de reducción. Como estabilizadores se puede utilizar gelatinas, polímeros, saponinas. Acá les puse como un esquema general de lo que sería el proceso de síntesis de nanopartículas. Entonces, podríamos partir del agente reductor, que puede venir de bacterias, hongos y plantas. En el caso de plantas, que es el caso que yo trabajo, nosotros utilizamos o aprovechamos la concentración de polifenoles de un extracto vegetal, pero hay muchos estudios que muestran que se pueden utilizar los alcaloides, los flavonoides, los taninos, porque todos estos grupos de compuestos tienen poder reductor. En el caso de los hongos, también tenemos una experiencia en trabajar con hongos. Los hongos son los únicos microorganismos, organismos que en el proceso normal de su biología excretan enzimas. Entonces, ellos liberan enzimas al medio para poder degradar la materia que después van a consumir y a través de la cual se alimentan. Entonces, se aprovecha esa capacidad o esa cualidad de los hongos de secretar enzimas y se recuperan esas enzimas, y esas enzimas, que son proteínas, son las que se utilizan en el proceso de síntesis. Hay otros estudios también que realizan síntesis de nanopartículas aprovechando procesos metabólicos internos de bacterias y hongos, pero después es un poco más complicado realizar la recuperación de esas nanopartículas porque la realizan o la sintetizan de manera interna.
Bueno, después del proceso de síntesis, lo que se hace es, se coloca el agente reductor, el precursor inorgánico, y como les había dicho, esta es la etapa más importante del proceso de síntesis, porque aquí tenemos que controlar la temperatura, la agitación, el pH, que son factores que van a determinar cómo esos átomos van a interactuar y cómo van a formar la nanopartícula y cómo se van a estabilizar. Una vez que tenemos las nanopartículas, primero tenemos que hacer un proceso de caracterización y después sí aplicarlas. El proceso de caracterización básicamente se hace con el uso de microscopía electrónica, pero también se utiliza espectroscopía UV visible o espectroscopía infrarroja también. Ahora les explico por qué cuando les hable un poco más sobre mi trabajo de investigación. Entonces, ¿cuál es el beneficio aparte de que no se genera contaminantes en el proceso de formación de las nanopartículas mediante síntesis verde? Es que en el caso de los extractos vegetales existe una alta concentración de todos estos compuestos, flavonoides, alcaloides, terpenoides, los polifenoles que permiten reducir el metal y formar la nanopartícula, pero además funcionan como agentes estabilizantes. Entonces ya no necesitamos incluir otro compuesto más al proceso porque el extracto en sí mismo tiene todas las características para formar y estabilizar las nanopartículas. Como les había dicho, el proceso de estabilización es muy importante porque al ser tan pequeñitas tienen una carga eléctrica o energética muy alta y que necesitan estabilizarse. Para estabilizarse lo que hacen es agregarse. Entonces, obviamente, mientras más grande es, perdemos mayor área superficial. Mientras más pequeño, es mucho más eficiente el sistema. Aquí les puse algunos dibujos de cómo podrían ser esquemáticamente los procesos de estabilización. Puede estar estabilizada por polímeros, o sea, podría yo mirar una estructura más grande y en el centro tener nanopartículas, o podrían estar como de manera independiente envueltas con una cobertura. Bueno, ahora sí les voy a contar un poco más sobre mi trabajo de investigación. El objetivo de mi trabajo de investigación fue sintetizar y caracterizar nanopartículas de plata obtenidos mediante la aplicación de un proceso ambientalmente amigable basado en el uso de un extracto acuoso obtenido de yerba mate industrializada que ya fue consumida, o sea, fue un residuo, como agente reductor y agente estabilizante. Básicamente esta investigación estuvo dividida en 3 etapas. Una, el proceso de síntesis verde, después el proceso de caracterización y a continuación la aplicación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Aquí sí les cuento un poco y la experiencia de laboratorio. Utilizamos extracto de yerba de mate. La yerba de mate es una bebida tradicional argentina, se consume en toda Argentina, se consume en Uruguay y en la parte sur de Brasil. Entonces, el consumo es muy alto, lo cual hace que genere mucho residuo anualmente. Se estima que cada persona o que la generación de este residuo es 6.4 kilogramos per cápita por año y que en general se puede decir que se producen 290 millones de kilogramos de residuo de hierba de mate por año. Entonces, es un té, se coloca la hierba y se va como cebando, lavando y se va tomando el té, pero al final queda el residuo vegetal. En nuestro caso, nosotros pensamos que aunque hay un lavado de los polifenoles en el proceso de preparación del té, sí que podríamos recuperar una concentración importante de fenoles y que esa concentración importante de fenoles nos serviría para realizar el proceso de síntesis de las nanopartículas. Entonces, hicimos un extracto de esta hierba que la recuperamos de nuestro laboratorio, que es el consumo interno de mis compañeras, y lo que hicimos es un extracto con alcohol, después hicimos un proceso de destilación y hicimos el proceso de síntesis. En el proceso de síntesis utilizamos nitrato de plata y el extracto de la hierba de mate a la cual le corregimos el pH. Ahora les explico por qué se realizó la corrección de pH. Entonces, mezclamos a través de agitación magnética y obtuvimos las nanopartículas.
A esas nanopartículas le realizamos algunas caracterizaciones para conocer su forma, para conocer su estabilidad en el tiempo, para conocer su estabilidad o su proceso de formación también, y para conocer si efectivamente era plata cerovalente, porque puede darse el caso de que las nanopartículas sean óxidos de plata o que sea plata elemental. Entonces, lo que primero hicimos es un estudio a través de espectroscopía infrarroja para conocer cuáles serían los posibles grupos funcionales presentes en el extracto que serían los responsables o los que donarían los electrones necesarios para que la plata, para que se formen las nanopartículas. Entonces, bueno, este es el resultado. Aquí podemos ver que la presencia de grupos aromáticos, de grupos hidroxilo, que son típicos de los compuestos fenólicos, y nuestra teoría es que tenemos los polifenoles. Al cambiar el pH del extracto, porque el extracto tiene un pH ácido, nosotros cambiamos el pH del extracto, que más o menos de 5, lo subimos a 11. Al cambiar el pH, lo que hacemos es formamos un ion fenóxido. Eso quiere decir que desestabilizamos al fenol, y después este fenol va a tener la capacidad de donar el electrón o de donar los electrones al nitrato de plata, y así generamos la plata cerovalente. Como les había comentado, las propiedades ópticas de los compuestos de escala nanométrica cambian. En la imagen del costado izquierdo pueden ver que tenemos el nitrato de plata antes de la reacción de formación de las nanopartículas. Cambiamos el pH del extracto y hacemos el proceso de síntesis, y en la imagen del costado derecho pueden ver que el color cambió. Eso quiere decir, o esto nos daba una idea de que las nanopartículas se formaron, porque sus propiedades ópticas son distintas. Cuando interaccionan con la luz, reflejan este color, porque en este tamaño de material o de nanopartícula tiene la capacidad de absorber cierta longitud de onda y reflejar un color. En la imagen del lado derecho ustedes pueden ver qué es el proceso de formación de nanopartículas. La plata la plata de tamaño nanométrica tiene la capacidad de absorber longitud de onda. Entonces este es el resultado de espectroscopía UV visible, que nos sirve como un primer análisis para saber que se formaron nanopartículas. Entonces, cuando existen nanopartículas en una solución, el pico o este pico puede aparecer entre 380 hasta 480 nanómetros. El pico se puede desplazar. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? No. El pico se puede desplazar dependiendo de la forma de la nanopartícula. Entonces, en mi caso, o bueno, en nuestro caso, el pico, el punto más alto es 413 nanómetros, que nos daba una idea de que las nanopartículas son circulares. Si ustedes se fijan, todas las líneas de esta curva que está a 412 nanómetros están en el mismo punto. Eso quiere decir que las nanopartículas son estables en el tiempo, porque hicimos el proceso de síntesis y después miramos cómo cambiaban. Entonces, si es que la reacción no se detiene y sigue ocurriendo, el pico sigue aumentando o se desplaza. Si es que se están formando materiales más grandes, se desplaza. En nuestro caso, no se formó otro pico, no creció ni se desplazó. Esto es un dato interesante porque quiere decir que nuestro proceso de síntesis de la nanopartícula fue eficiente, pero además la estabilización de la nanopartícula también fue muy eficiente. Entonces, esto nos daba una idea de que el extracto de la hierba tiene algún compuesto específico que forma o que nos permite estabilizar la nanopartícula. Uno de los problemas de las nanopartículas, en este caso, es que no se mantienen estables en el tiempo. Es muy complicado mantenerles estables en el tiempo, por lo que les había mencionado. Tienen mucha energía y tienden a aglomerarse. Entonces, esto era un dato importante para nosotros, mirar que no se aglomeraban. Hicimos algunos otros estudios para saber el tamaño, la forma. Entonces, ustedes se fijan en la fotografía inicial, es del DLE.
es una técnica para medir la distribución de tamaños de las nanopartículas, más o menos tienen tamaños de 24 nanómetros con este equipo de medición, pero después hicimos fotografías a través de microscopía electrónica, donde se ve la forma, que se las ve circulares y se las ve mucho más pequeñitas. La diferencia de tamaño es porque en microscopía la muestra está seca, entonces se puede decir que yo miro exclusivamente el metal. En cambio, en DLS, que es difracción de la luz, la nanopartícula está en una solución acuosa, entonces se vería como la esfera de solvatación y se vería la cobertura que está estabilizando. Entonces hay una diferencia importante del tamaño de más o menos 10 nanómetros. Eso quiere decir que estas nanopartículas son muy pequeñitas, de 10, bueno, entre 12 y 15 nanómetros, pero que la capa de estabilización está en el orden de 10 nanómetros. Entonces, miramos con microscopía si es que las nanopartículas cambian en el tiempo. Entonces, fíjense, a los 6 días después de la formación, prácticamente el tamaño es el mismo, 12 nanómetros. 15 días después, el tamaño igual sigue siendo 14 nanómetros. Y hasta 70 días después aumenta un poco hasta 13 nanómetros. Esto es un dato interesante porque logramos que las nanopartículas sean estables y eso nos permite que tengan o que podamos estudiar muchas otras aplicaciones. Necesitábamos también confirmar que efectivamente sean de plata, entonces utilizamos difracción de rayos X para saber que es plata, vemos los picos característicos de la plata, una microscopía de barrido nos dio una idea de cómo se verían. Esto es una muestra seca y entonces obviamente está aglomerada porque teníamos que secar para poder sacar una imagen y para ver si es que tiene plata. Y en las aplicaciones lo que hicimos es ver si es que estas nanopartículas pueden matar bacterias, una gram negativa, una gram positiva, E. coli y Streptococcus fecalis. Entonces, si se fijan en esta placa que simulamos un antibiograma, lo que hicimos es colocar en estos discos de papel nanopartículas. Entonces, los que tienen mayor halo de inhibición tienen 30 microlitros de nanopartículas y los que tienen menor halo de inhibición tienen 20 microlitros de nanopartículas. Y estos que están en el costado derecho son los controles. Sin embargo, si se fijan en esta bacteria de acá, en fecalis, se ve un halo de inhibición, pero que no es tan significativo como el de E. coli. Esto lo explicamos o se explica porque la estructura de las dos bacterias es distinta. E. coli es una bacteria gram negativa, quiere decir que no tiene pared celular, y la interacción con la nanopartícula sería más rápida. En cambio, con Streptococcus fecalis, que tiene pared celular, la interacción es mucho más lenta, lo cual le permite a la bacteria como defenderse frente a la nanopartícula. Acá les puse una imagen de los estudios o de lo que se cree que pasa con las nanopartículas y las bacterias. Lo que se sabe es que principalmente lo que provocan las nanopartículas es la lisis de la membrana celular. Interactúa con la membrana celular, con las proteínas de membrana o incluso en un medio líquido lo que hace es reacciona con el agua y produce radicales libres, y esos radicales libres son los que promueven la reacción con las bacterias, genera la lisis celular, o incluso pueden ingresar dentro de la estructura bacteriana y interactuar con los organelos o incluso con el ADN. Bueno, esta fue la primera aplicación que nosotros miramos y después miramos cómo funcionaba para hacer degradación de colorantes. ¿Por qué decidimos trabajar con colorantes? Bueno, en principio porque es un poco más sencillo que nos podamos dar cuenta si es que hay un cambio de color o si hay una acción de la nanopartícula como tal. Y porque la bibliografía demostraba que las nanopartículas de plata tienen capacidad fotocatalítica. Entonces, nuestra teoría fue que si es que colocábamos nanopartículas con colorantes y los exponíamos a la luz, la capacidad fotocatalítica iba a permitir la degradación del colorante. En nuestro proceso de investigación nos dimos cuenta que las nanopartículas tenían más o menos el mismo efecto incluso cuando estaban sin luz. Eso nos hizo pensar que
ahí algo estaba pasando, entonces tuvimos que hacer nuevos estudios para saber si es que la nanopartícula estaba reaccionando con el oxígeno también, o el oxígeno tenía un factor importante en el proceso, que había una formación de radicales libres para la degradación de los colorantes, pero nos dimos cuenta finalmente que hay un proceso de absorción. Las nanopartículas absorben las moléculas de los colorantes, entonces, fíjense, ese proceso de absorción hace que cambie el color de la solución. Entonces, las fotografías que les había mostrado donde se ve la distribución y el tamaño de las nanopartículas, después de que esas nanopartículas fueron sometidas o fueron expuestas a los colorantes, se ve que cambiaron de tamaño, se las ve mucho más aglomeradas. Sin embargo, las eficiencias de remoción son muy altas, sobre el 80%. Los colorantes son compuestos importantes, son parte de estos contaminantes persistentes porque sus estructuras moleculares son muy difíciles de tratar porque al tener grupos aromáticos hace que sean estructuras estables y que no es muy sencillo degradarlas. Trabajamos con 3 colorantes, con azul de metileno, con safranina también, y en este caso nos pasó exactamente lo mismo, que sí hay una cierta actividad de la luz, que la luz ayuda a mejorar el proceso de degradación del colorante. Bueno, cuando está en luz, lo que pasa es, hay un proceso de degradación y hay un proceso de absorción también. Igual en las fotografías de TEM lo que se observa es una aglomeración del colorante sobre las nanopartículas. Y también trabajamos con cristal violeta. En este caso es mucho más evidente y bueno, esta foto es muy linda porque se forman estructuras simétricas también. Entonces, esto es lo que nos da una idea de que el colorante se adhirió a las nanopartículas y entonces nos permite ver la solución más clara. Igual, este es uno de los colorantes más importantes que tuvimos la oportunidad de estudiar, porque el cristal violeta es un indicador de genotoxicidad. Entonces, los colorantes en recursos hídricos realmente afectan mucho al ecosistema, porque lo que hacen es, al oscurecer el agua, impiden el proceso de fotosíntesis. Si no hay proceso de fotosíntesis, no hay oxígeno disuelto en el agua y todas las especies se mueren. Bueno, este sería como el resumen del trabajo de investigación en el cual estuvimos trabajando. Un poco aquí nuestros objetivos a futuro es diseñar un sistema de filtración como un sistema de tratamiento de tercer nivel. Un sistema de filtración nunca puede ser un sistema utilizado en una primera instancia, siempre tiene que ser utilizado al final del tratamiento para evitar la saturación temprana. Y lo que nos interesa un poco también es estudiar la capacidad de absorción de compuestos farmacéuticos. Los colorantes, como les había mencionado, eran las moléculas que era más fácil estudiar porque se puede observar una diferencia o un cambio de color inmediato. Bueno, y ellos son mi grupo de investigación de Argentina. Bueno, falta una de mis amigas que en esta época no estuvo, pero que seguro estará escuchando esta conversación. Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo, por estar presentes, por escuchar. Espero haber aportado algo más de información a ustedes y estoy dispuesta para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Cintia. Y en la audiencia se generó una pregunta. ¿Sí? Dime. Se menciona que hicieron el estudio de envejecimiento de las nanopartículas a la temperatura de la incubadora a la que sembraron las bacterias. En el análisis de degradación del colorante, el control tenía plata en solución, y si es así, ¿cuál era la concentración? Sí, a ver, el envejecimiento de las nanopartículas sabemos que es estable hasta 6 meses. Sí, 70 días, no, mentira, 3 meses. Sí, son estables. Más allá, la verdad es que no lo estudiamos porque necesitamos hacer el análisis con microscopía y saber
si es que va cambiando la forma. Pero nosotros pensamos que en realidad si se mantienen a 4 grados, se mantienen sin ningún problema. Esto me olvidé de decirles que la estabilidad de las nanopartículas es la temperatura de 20 grados más o menos. No se aglomeran. Pero a 4 grados bajo refrigeración, seguro que no habrá problema. ¿Y la otra pregunta que me dijiste? A ver, me dicen aquí, espérame un ratito. Dice, sí, en este caso el análisis de degradación del corolante, el control tenía plata en solución, y si es así, ¿cuál era la concentración? Ah, sí. Bueno, la plata en solución, la concentración de la cual partimos sería la plata a partir de la que formamos las nanopartículas. Las nanopartículas se forman a partir de una solución 1 milimolar. O sea, esa es la concentración de la que partimos de plata, de 1 milimolar. Después, ¿cuánto colocamos en la solución para hacer la absorción con los colorantes? Son 50 microgramos de nanopartículas por 20 mililitros de colorante. El colorante, hicimos varios estudios. Uno, el inicial fue con 10 ppm, que me pareció como una medida óptima para el laboratorio, pero después probamos hasta 100 ppm para ver cuál es el grado de saturación de las nanopartículas. Gracias por tu respuesta, Cintia. Se plantea otra inquietud que dice, ¿este proceso en qué continente es más factible realizarlo y por qué? ¿En qué continente? Pues yo creo que en cualquier sitio. Sí, sí. Bueno, obviamente nosotros podríamos decir estamos un poco limitados por los recursos económicos, pero en realidad se podría aplicar en cualquier sitio. Ok, muchas gracias, Cintia, por tu respuesta. Otra inquietud que se plantea dice, ¿la luz ultravioleta no afecta a los compuestos requeridos de la planta de maté? La luz ultravioleta. Es que no están sometidos a luz ultravioleta. Tal vez lo que quiere preguntar es cuando se mira en el espectrofotómetro UV visible. Pero no, bueno, seguramente habrá alguna degradación de los compuestos, sí, pero en nuestro caso no está expuesto a luz, porque en realidad, ya sé dónde está preguntando. Lo que pasa es que la concentración del extracto que nosotros utilizamos es muy bajita, entonces lo que pensamos es que todo el extracto se utiliza en el proceso de síntesis, entonces las moléculas que están en ese extracto en el proceso de síntesis lo que hacen es cubren la nanopartícula. Evidentemente la luz no les hace nada porque se puede mantener la nanopartícula en el proceso y no hay una alteración evidente. Entonces, de principio no. Ok, gracias, Cintia, por tu respuesta. Otra inquietud que se plantea dice, después de la absorción, ¿las nanopartículas usadas podrían ser reusadas? Sí, hay muchos estudios que muestran que se pueden reutilizar. Esto nosotros todavía no lo probamos, pero sí que tienen diferentes ciclos para volver a utilizarlos. Todo obviamente va a depender de la concentración a la cual se trabaja, ¿no? Porque si es que estamos trabajando con concentraciones muy altas de colorante, tal vez se saturan los sitios activos y es un poco más difícil. Pero sí hay mucha evidencia científica que se puede volver a reutilizar. De hecho, hay un estudio que muestra que hasta 4 ciclos pierden un poco la eficiencia, obviamente, porque al estar expuestas con esta nueva molécula cambian el tamaño, pero sí que se puede volver a utilizar. Gracias, Cintia, por tu respuesta. Otra inquietud que se plantea dice, ¿cómo afectaría el extracto en la síntesis si este proviene de cítricos? Lo importante, bueno, en nuestro caso, un extracto cítrico, digamos, tendría un pH ácido. Entonces, en nuestro caso, el extracto tiene un pH ácido. El pH del extracto es entre 5, más o menos, 5 de pH. Pero nosotros le modificamos con hidróxido de sodio, con poco volumen, muy concentrado. Entonces, colocamos poco volumen, muy concentrado para que no se nos diluya la solución y cambiamos hasta 11. Entonces, depende cuál es la molécula que uno pensaría
que va a utilizar en el proceso de síntesis. En nuestro caso, los polifenoles son los que nosotros les atribuimos el papel de agente reductor. Pero en el caso de los cítricos, no sé qué compuesto. Tal vez se me ocurre que la vitamina C puede ser la que funcione como agente reductor. Entonces, sí, sería de probar si es que funciona mejor a pH ácido o pH básico, pero todo lo que he tenido la oportunidad de revisar funciona mucho mejor en procesos de síntesis verde cuando el pH del extracto está modificado hacia el lado básico. Gracias, Cintia, por tu respuesta. Bueno, también de paso te felicitan y te agradecen por las respuestas que nos proporcionaste. Y también de quienes hacemos parte de la carrera de biotecnología ULA, te agradecemos sí, por este webinar y por toda esta información que nos compartiste. Y te deseamos el mayor de los éxitos en lo que resta, ¿no? de todo este trabajo investigativo y de los nuevos objetivos que vendrán a tu vida. Muchas gracias. Con esto vamos a cerrar el webinar. Les agradecemos también la asistencia de todos los presentes y estén pendientes siempre a nuestras redes sociales que Biotecnología UDLA vendrá con más charlas informativas. Les agradecemos a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, David.